que se da a un estímulo al conducir un móvil. ¿Ok? La respuesta a un estímulo puede ser visual, auditivo, etcétera, una combinación al conducir un móvil. Entonces, en el caso ya concreto de un ejemplo, a mí me va a permitir tomar una decisión en ese tiempo de reacción para pisar el freno, para acelerar, girar, detenerme, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Correcto, gracias. Entonces tenemos el tiempo de frenado finalmente. Y en ese orden, no antes, sucede el proceso de detener un vehículo. Percibo, tengo una reacción, mi cerebro me decide, me da la orden de hacer algo. Le envío la señal a mis brazos, a mis piernas, a mi vista, a todos los sentidos y decido frenar, por ejemplo. Y el tiempo de frenado básicamente sería el tiempo en el que yo ocupo desde que presiono el freno hasta que se detiene el vehículo totalmente. ¿Ok? Esto es muy importante, tome nota, por favor. Puede ser que se detenga el vehículo totalmente o puede ser que simplemente baje la velocidad o la controle, la disminuya, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí lo tiene. Puede tomar nota o una fotografía, lo que usted guste. De manera previa, esto sería el inicio de nuestro tema. Bien, tome nota, por favor. Vamos a trabajar el capítulo 4 de su libro de Cali Mayor. ¿Ok? Pero estos tres términos quise iniciar de esta manera porque estos tres términos son muy importantes, son fundamentales para este parcial con lo que vamos a ver, y esto engloba a lo que llamamos distancia de parada. Bueno, no sale muy bien, perdón, vamos iniciando. Distancia de parada es el tema central de estos tres términos que acabamos de platicarles. Distancia de parada es un término y un concepto importante en materia de transporte y tránsito porque me permite a mí hacer peritajes de hasta dónde presionó el freno, en qué momento, y deslindar responsabilidades, por ejemplo, de seguros, accidentes, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿ya tomó nota? Voy a quitar la imagen. Bien. Esos tres conceptos, ténganlos muy presente, por favor. Permítame un momento. Estamos ingresando a la unidad número 3 de nuestro programa. Propiamente el capítulo 4 del libro de Cali Mayor.
¿ok? En el capítulo 4 verá usted información que ahorita solo le voy a platicar. Si tiene alguna duda, le voy a explicar. Vamos a ver un pequeño video. Profe, antes de que inicie, ¿me podría repetir cómo se llamaban los tres aspectos que dijo hace un momento? Percepción. Los tres tiempos, perdón. Sí, claro. Percepción. Ajá, pero al reacción. final, lo que puso del lado derecho al final. Ah, claro. Es distancia de parada. Es un proceso que se aplica Ok, o que gracias. se estudia para ver los vehículos, qué visibilidad deben de tener para que puedan circular de manera segura en las carreteras y en las calles. También se utiliza en cuestiones de peritaje. Sí, profe, gracias. Seguros, ¿ok? Bien. En este capítulo número 4, los elementos básicos, los más importantes que determinan los flujos de tránsito, ¿sí? Y para que de una vez también vayas tomando nota, es la página 60 digital de este libro. Los elementos básicos que producen los flujos de tránsito, aquí los tenemos, ya los habíamos mencionado en algún momento. Es el usuario, el vehículo, la vialidad, los dispositivos de control de tránsito y obviamente el medio ambiente. El usuario de un sistema de transporte de transporte en una ciudad, en una comunidad, somos todos, todas las personas. En ocasiones nos toca ser pasajeros, en otras ocasiones somos ciclistas, peatones, conductores, etcétera. Los vehículos, de acuerdo a la clasificación, una de ellas es que el vehículo puede ser privado, público o comercial, si se emplea para esa actividad. En las vialidades, pues tenemos todas las carreteras, las calles, circuitos, viaductos, túneles, etcétera. Los dispositivos de control son las marcas, las señales, todos los señalamientos, esos verdes, amarillos, todos los que has visto, y los semáforos, las marcas en el pavimento. Estos se llaman dispositivos de control de tránsito. Sirven para controlar, educar y guiar al conductor y los peatones y todos los usuarios. El medio ambiente en general también produce flujos de tránsito y los influye. No es lo mismo manejar en mucha lluvia que en nieve, en neblina, de noche, de día, etcétera. ¿Okay? Eso es lo que vas a encontrar en este texto que estoy pasando en este momento. ¿Ya tomó nota? Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Gracias. ¿Quién es la persona o quién es el elemento más importante en un sistema de transporte? El peatón. El peatón es el más importante, se debe de priorizar en un sistema de transporte al peatón, primero porque es el más vulnerable. Un peatón contra una motocicleta, un camión, un automóvil, una carretera, una calle, está desprotegido totalmente. Y es por eso, bueno, la nueva tendencia de hace algunos años es que se está tratando de priorizar la circulación y movilidad del peatón. Lo vemos en la Ciudad de México, hay calles que ya se están convirtiendo totalmente peatonales. Debería de haber más, pero vamos, en tiempos anteriores todo era para el automóvil. Todavía hay mucho que hacer, pero el más importante es el peatón. Todos los peatones, ¿cuántos usuarios de un sistema de transporte hay en una comunidad? ¿Cómo saberlo? Pues a través del censo, porque como dijimos, el peatón es el más importante y a veces a mí también me toca ser peatón, o me toca ser ciclista, o conductor, o pasajero, etcétera. Entonces es por ello que el peatón es de máxima importancia en un sistema de transporte. Si no hubiera peatones, ¿quién sería después pasajero en un sistema de transporte colectivo, por ejemplo, como el metro, como el metrobús, trolebús, camiones, etcétera, taxis? Por eso el peatón se le debe educar, se le debe de cuidar y se le debe de guiar a través de señalamientos, a través de espacios seguros, controlados. ¿Ok? Todo eso que le estoy mencionando viene aquí
en este texto que le estoy mostrando. ¿Ok? Bien. El peatón necesita un nivel de servicio óptimo, correcto, para poder circular. En un manual de carreteras de Estados Unidos del año 2000, este que estás viendo en pantalla, se hizo un estudio sobre el espacio que necesita un peatón de acuerdo al nivel de servicio que se le debe de dar en las calles, en las ciudades, en las zonas urbanas. Tenemos un nivel, de acuerdo a este protocolo de manual de carreteras, ¿sí? Aquí lo está viendo. Tome nota, por favor, de ahí viene la fuente. El nivel de servicio A es donde se tiene el mayor espacio y el mayor confort para que circule una persona. De acuerdo a sus niveles de servicio, el nivel de servicio dice que un peatón en un nivel A necesita más de 5.60 metros para su circulación a una velocidad de 1.30 metros por segundo. Es un estudio, un análisis que se hace y se va actualizando regularmente, y donde el nivel de servicio F, imaginen a una persona solo con un poco más de medio metro cuadrado para poder circular. ¿Ok? Entonces, para que te des una idea, nivel A, comunidad, colonia, estado, municipio, donde casi nadie camina, todo el mundo tiene su vehículo, las aceras son muy anchas, los espacios son confortables, seguros. Ese es el nivel A de servicio para que circulen los peatones por aceras y senderos. Un nivel F, que te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la Ciudad de México, en el centro, un 24 de diciembre, día de quincena, por ejemplo, por ahí. Imagínense, el espacio es muy reducido, ¿no? La circulación y la movilidad también no es óptima. Entonces, esta tablita, que también tenemos la tablita en el protocolo del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, nos da una idea de que el peatón necesita un espacio adecuado, correcto. Entonces, ¿qué nivel de servicio peatonal hay en tu colonia, en las calles, en tu municipio, en la Ciudad de México, por donde trabajas, en la escuela, en la ESIA Zacatenco, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo que es de Colombia. Varía un poco nada más. Vean, el nivel A están ellos proponiendo 7 metros cuadrados por peatón. Pero este es un ejemplo del extranjero. Y son valores atrasados para el caso de Bogotá, en Colombia. ¿Ok? Tomamos nota entonces del manual de carretera. Anótelo por favor, HCM del año 2000. Y hay una guía que nos permite observar características de movilidad peatonal, y es la AASHTO. Es otro reglamento, anótelo por favor, y le va a dar una checada, una investigada en internet, en la red, que es la AASHTO, dónde se aplica, para qué es aplicable, más bien, la AASHTO y la HCM. El manual de capacidad de carreteras. Posteriormente, nos habla del ciclista, otro elemento importante en el sistema de transporte. Nos habla de las bondades de utilizar la bicicleta, pero no mucho de los riesgos que existen, sobre todo en las zonas urbanas. Ya ustedes conocen que si no se tiene una buena infraestructura para la circulación de bicicletas como medio de transporte, pues se tienen muchas situaciones trágicas de atropellamientos, sobre todo. ¿Ok? Bien. Aquí nos mencionan sobre las ventajas de utilizar la bicicleta. Se disminuye la contaminación atmosférica, se disminuye la congestión vehicular, eso es correcto.
se mantiene un buen nivel físico y de salud de las personas que utilizan la bicicleta para transportarse. Se ahorra en costos de transporte, obviamente, porque no consume ningún combustible. Es más amable y humano con el medio ambiente, este medio de transporte, la bicicleta. No se concesiona. El tiempo de desplazamiento siempre es el mismo, incluso en horas de máxima demanda, sí, porque el ciclista puede en algún momento avanzar más que un vehículo que a lo mejor está en un caos vial, ¿verdad? Ecológicamente sostenible, no es mucho del mantenimiento que debes de ponerle, no requiere construcciones costosas, básicamente algunas infraestructuras como es la ciclovía, algunos puentes, algunas isletas para cubrir, proteger al ciclista. Y también se dice que mejora el estado de ánimo de las personas que practican o utilizan la bicicleta como medio de transporte. Le voy a preguntar algo en el chat y quiero que lo reflexione. ¿Qué entiende usted que es visión de túnel? Estos términos los va usted a ir anotando en su cuaderno. Ya anotó 3. Ahora anóteme, por favor, ¿qué es visión de túnel? ¿Qué entiende usted por visión de túnel? Ahorita lo vamos a reflexiónelo, anótelo, por favor, y de acuerdo al video, ahí nos van a dar una idea de qué es la visión de túnel, en qué consiste y por qué se da. Profesor, dijo reflexión de túnel, es que se me trabó. Ah, visión, está en el chat. Visión de túnel. Ok, gracias. Sí, claro. Veamos lo siguiente, por favor. Distancias. Debes comprender cuál es la pregunta, ya que pueden preguntarte por la distancia de reacción, por la distancia de frenado o por la distancia de detención. Por ejemplo, si un conductor circula a 50 km por hora, pueden preguntarte por distancia de reacción, pueden preguntarte por distancia de frenado o pueden preguntarte por su distancia de detención. De esta forma, si la pregunta dice, si un conductor circula a 50 km por hora, ¿cuál sería su distancia de detención? 29 metros. ¿Cuál sería su distancia de reacción? 14 metros. ¿O cuál sería su distancia de frenado? 15 metros. Por lo tanto, es importante no que huele la basura, comprendas sí, güey. Ven a ver cómo huele horrible. ¡No es broma! Cierra la puerta. Tenemos un micrófono abierto, Giovanni. Gracias. Joven Giovanni Vázquez, ¿sí nos escucha? Bien, mientras el compañero apaga un poquito ahí su micrófono para poder escuchar bien el audio del video. Si nos escribes mi coordinador del WhatsApp, le escribe por favor a Giovanni, si puede cerrar su micrófono, por favor. Mientras sucede eso, en este video nos están marcando, una es la distancia o el tiempo, distancia y tiempo que yo necesito para reaccionar, otra para frenar y otra para detenerme. Cuando ya me detengo totalmente, en este ejemplo, nos están marcando que necesito 29 metros si voy a 50 kilómetros por hora. Es un previo nada más, no es el cálculo preciso o exacto, me parece, pero se necesitan 29 metros para detener totalmente el vehículo. Antes yo ya estuve frenando, lógicamente, 15 metros se necesitó. Yo reaccioné un metro antes, presioné el freno. Y hay otra distancia y otro tiempo que es el de percepción. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos viendo. ¿Qué te están preguntando para saber qué cosa responder? Comenzamos con la distancia de reacción, que equivale a la distancia que recorre el vehículo mientras el conductor reacciona pisando el pedal de freno. Es importante mencionar que mientras el vehículo recorre esta distancia, se mantiene la velocidad. Tenemos también el tiempo de reacción, que es el tiempo que transcurre entre que el conductor se da cuenta de que existe un peligro enfrente y reacciona pisando el pedal de freno. Este tiempo depende del estado psicofísico del conductor, ya sea cansancio, fatiga, consumo de alcohol u otras drogas. E inclusive la edad, la salud de la persona, de muchos factores.
depende del estado psicofísico. No es la misma reacción que podría tener una persona de 50 años en adelante a una persona más joven de 20 y tantos años, por ejemplo. No es que hagamos discriminación, pero evidentemente los reflejos, la vista, cambia mucho. Entonces, el tiempo de reacción se cuenta desde que aparece el obstáculo hasta que lo percibes y reaccionas. También de su experiencia en la conducción. Un conductor con experiencia demora alrededor de 1 segundo en reaccionar para frenar. Los conductores principiantes suelen dudar debido a su falta de experiencia al volante, por lo que se van a demorar un poco más en reaccionar. La distancia de reacción se calcula con una fórmula muy sencilla, que sería dividir la velocidad por el factor 3,6. Por ejemplo, si un conductor circula a 75 km por hora y queremos saber cuál es su distancia de reacción, se divide 75 dividido en 3,6 y nos arroja 20,8. Esto quiere decir que desde que el conductor vio un peligro y reaccionó pisando el freno, pasaron 21 metros aproximadamente. Acá tenemos el ejemplo número 2. Si el conductor va a 100 km por hora, dividimos 100 en 3,6 y nos da como resultado 27,7. Lo que sería que desde que el conductor vio un peligro hasta que pisó el pedal de freno transcurrieron 28 metros aproximadamente. En segunda parte tenemos la distancia de frenado, que sería la distancia que transcurre desde que el conductor pisó el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene por completo. Esta distancia va a depender de la velocidad, del estado de los neumáticos, del peso transportado, de las condiciones climáticas, de la forma de frenado, de la suspensión del vehículo, de la inclinación de la calzada y del tipo de vehículo. Son muchos los factores que van a incidir. La fórmula para calcular la distancia de frenado sería la velocidad al cuadrado dividida por el factor 170. Por ejemplo, si un conductor circula a 90 km por hora, se multiplica 90 por sí mismo y luego se divide en 170. Acá está el ejemplo, 90 por 90 dividido en 170 nos arroja como resultado 47,6. Esto quiere decir que si vas a 90 km por hora, desde el momento en que pisas el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene, van a pasar 48 metros aproximadamente. Como ejemplo número 2, tenemos, si el conductor va a 120 km por hora, multiplicamos 120 por 120 y se divide en 170, arrojando como resultado 84,7 metros. Esto quiere decir que si vas a 120 km por hora, desde que pisas el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene, van a pasar 85 metros aproximadamente. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Eso deben memorizarlo porque hay varias preguntas que tienen relación con esto. Esto quiere decir que si la velocidad del vehículo se duplica, la distancia de frenado que se requiere aumentará 4 veces más. Si la velocidad del vehículo se triplica, la distancia de frenado que se requiere para frenar aumentaría 9 veces. Y si la velocidad del vehículo se cuadruplica, la distancia de frenado que se requiere aumentará 16 veces. Aquí vamos a desglosar lo que vimos anteriormente. Si el vehículo acelera y su velocidad pasa de 30 km por hora a 60, quiere decir que la velocidad se multiplicó 2 veces, se duplicó, y por lo tanto la distancia de frenado va a aumentar 4 veces más. Pero para que se entienda mejor, vamos a realizar el cálculo. A 30 km por hora. Se multiplica 30 por 30 y se divide en 170, lo que nos daría 5,2 metros, o 5 metros aproximadamente. Si aumentamos la velocidad a 60, se multiplica 60 por 60 dividido en 170, lo que nos daría 21,1 metros o 20 metros aproximadamente. Esto quiere decir que si nosotros duplicamos la velocidad, la distancia de frenado no se duplica, se cuadriplica, como aparece acá en el ejemplo. Mientras mayor sea la pendiente que tenga el camino, mayor será la distancia de frenado que vas a requerir para detener el vehículo, lo que sería bastante lógico si ves el gráfico que se muestra acá. Si el estado de los frenos o de los neumáticos no es el óptimo, la distancia de frenado también va a aumentar, no va a ser la misma, porque no va a tener tanto agarre, no va a tener tanta adherencia. Mientras mayor sea el peso que se transporte en el vehículo, mayor también será la distancia de frenado que se va a requerir para detener el vehículo. Y también tenemos que mientras mayor sea tu conocimiento o tu experiencia o tu habilidad de frenar,
menor va a ser la distancia que vas a requerir para poder detener tu vehículo. Y como tercera parte tenemos la distancia de detención, que sería la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por ejemplo, si un vehículo circula a 60 km por hora, calculamos la distancia de reacción, la distancia de frenado y luego se suman esos dos valores. 60 dividido en 3,6 nos da 16,6 metros, lo que sería 17 metros aproximadamente para reaccionar. Después multiplicamos 60 por 60 dividido en 170, lo que nos da 21,1, o sea, 21 metros aproximadamente. Sumamos 17 más 21 y nos daría 38 metros para distancia de detención. Esto quiere decir que desde que se ve un peligro hasta que el vehículo se detiene, van a transcurrir 38 metros aproximadamente. Acá tenemos el resumen de fórmulas para que lo puedan anotar o memorizar. Como les dije anteriormente, la distancia de reacción va a ser la velocidad dividido en 3,6. La distancia de frenado sería la velocidad al cuadrado dividido por 170. Y la distancia de detención sería la suma de distancia de reacción más distancia de frenado. Bien, jóvenes, estas fórmulas, tómelas con prudencia, porque estas fórmulas son aplicables nada más para tramos cortos y de manera general. Nosotros vamos a ver las fórmulas ya un poco más detalladas a partir de en qué momento se requiere que frene un vehículo cuando se encuentra un obstáculo enfrente, pero yendo a una velocidad mayor. Entonces, si gusta usted tomar nota, de todas maneras este video se los voy a poner a su consideración, lo voy a dejar en el Classroom para que lo vuelva a ver con detenimiento, con calma, verifique los resultados, pero nosotros vamos a realizar operaciones y problemas con respecto a este tema de distancias de parada. Así le llamamos de manera general, pero la distancia de parada engloba la distancia de reacción, de percepción y de frenado. ¿Ok? Sigamos viendo el video. Deben considerar que las condiciones climáticas también van a jugar un papel en la distancia de detención. Por ejemplo, si un automóvil es conducido a 90 km por hora sobre asfalto seco, la distancia de reacción es de 25 metros y la distancia de frenado serían de 48 metros aproximadamente. En este caso, la distancia de detención, que es la suma de los dos valores, sería de 73 metros. Si este mismo automóvil fuera conducido a la misma velocidad, pero en asfalto mojado, la distancia de reacción se mantiene, que serían los 25 metros. Sin embargo, la distancia de frenados va a aumentar a 105 metros. En este caso, sumamos 105 más 25 y nos da como distancia de detención mínima 130 metros aproximadamente. Cuando la calzada está helada, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal, por lo que vas a necesitar una mayor distancia de seguimiento con el vehículo que va adelante y bajar tu velocidad. También debes evitar frenar y acelerar constantemente, porque eso podría provocar pérdida del control del vehículo. La niebla reduce la visibilidad y cuando es muy espesa prácticamente la elimina. Además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse en el pavimento y por consiguiente existe el peligro de deslizamiento al igual que cuando comienza a llover. Por lo tanto, deben memorizar o deben comprender o aprender que cuando llueve o hay niebla, la distancia de detención va a ser casi el doble que en condición normal. Y cuando la calzada está helada, la distancia de detención va a ser hasta 10 veces por encima de lo normal. Estas dos situaciones o estos dos circunstancias que se presentan muy frecuentemente deben tomarlo en cuenta para cuando nosotros estemos realizando un proyecto de transporte, de un proyecto de carreteras. Si la zona tiene una condición climática adversa, se debe diseñar el pavimento de la manera correcta, provocar y buscar la mayor adherencia de la carpeta asfáltica con los neumáticos. Entonces, siempre dar la mayor seguridad para los usuarios del sistema. Vea usted entonces cuando llueve o simplemente hay niebla, se humedece el pavimento. Entonces, la distancia para detener un vehículo será casi el doble de lo que podríamos calcular de manera normal. Si yo diseño la carretera y la diseño para 80 kilómetros por hora en unas condiciones óptimas de clima, pero por ejemplo la estoy diseñando en una zona donde llueve mucho, hay niebla, esa carretera va a provocar muchos accidentes.
¿sí? Un caso muy concreto, la carretera que tenemos a Toluca, es una zona donde está diseñada geométricamente de manera correcta. Sin embargo, las condiciones climáticas que luego no se perciben sí juegan un papel importante. Es uno de los factores por los cuales frecuentemente hay accidentes en esta carretera de Toluca. Cuando la calzada está helada, otro factor, vean ustedes, 10 veces se eleva la posibilidad de que yo no pueda detener el vehículo. Sigamos viendo. Tenemos también la fuerza centrífuga, que es un efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar el vehículo de la pista. La magnitud de esta fuerza depende directamente de la velocidad que lleve el vehículo e inversamente del radio de la curva. Mientras más velocidad lleve el vehículo, mayor será la tendencia de este a salir de la pista o de la curva. Y en la gráfica se puede apreciar, es el mismo tipo de curva, pero si el vehículo que va con la flecha de color verde toma la curva a 50 km por hora, la puede tomar con facilidad. En cambio, en la misma curva, si el vehículo va a 100 km por hora, como se indica en la flecha verde, no va a poder tomar la curva con suavidad y su vehículo se va a salir de la pista o de la curva. También tenemos que mientras más pequeño sea el radio de la curva, que es lo mismo decir que si es más cerrada, mayor será la magnitud de la fuerza centrífuga. Y acá se puede ver en el ejemplo, tengo una curva cerrada, que es prácticamente una curva en U, y una curva que va hacia la derecha. Si ustedes van a una velocidad muy fuerte, muy rápida, el vehículo se va a salir de la pista y no va a poder tomar la curva. En cambio, si ustedes bajan la velocidad, la fuerza centrífuga se reduce y van a poder tomar la curva como corresponde. Podemos observar, bueno, esto hasta la lógica lo marca, una curva muy cerrada. Si yo voy a una velocidad muy fuerte, por arriba de los 80 kilómetros por hora o 90, para lo cual está diseñada la carretera, si yo excedo la velocidad, por eso los señalamientos, si yo excedo la velocidad en una curva que está del lado izquierdo, la fuerza centrífuga va a sacar al vehículo. ¿Ok? También depende el peso del vehículo, el tipo de vehículo, si está muy amplio o está muy alto, muchos factores intervienen. Pero si yo respeto los señalamientos y la carretera está correctamente diseñada, no tiene por qué haber ningún problema. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí algún comentario, algo que busquen ustedes agregar? El video va a estar disponible en Classroom para que lo vuelva a revisar. En cuanto a los problemas, no se preocupe mucho. Vamos a ver las fórmulas y los problemas con detalle en la próxima sesión. Vamos a hacer cálculos de distancia de parada. Apenas nos estamos acercando al tema. ¿Alguna duda, algún comentario, aporte, jóvenes? ¿Experiencia tal vez? ¿Nada? Profe, sería como en la curva de la pera, ¿no? Que luego llegan a ir muy rápido y pues por desgracia algunos chocan y llegan a morir ahí. Ese es un gran ejemplo, exactamente. La curva de la pera es una curva que tiene un radio de curvatura muy cerrado. Y el señalamiento, bueno, a mi criterio muy personal y profesional, el señalamiento no está adecuado. Entonces, los vehículos pues se confían, los conductores se confían y le meten velocidad. Igual lo que sucede con la carretera Toluca. El vehículo, bueno, el enseñamiento no es muy visible. Yo en lo personal llegué a manejar por ahí y sí, al momento de dar la curva ahí, si no vas muy al pendiente de más o menos en qué altura vas, sí se siente muy cerrada la curva, hasta te jala. Qué bueno que lo mencionas, Mario, porque efectivamente esto se combina justo con el tema que vamos a trabajar posteriormente, que es dispositivos de control de tránsito. Un señalamiento, fíjense bien, como dice Mario, un señalamiento mal colocado, ¿sí? Un señalamiento mal colocado puede provocar un accidente trágico grande, ¿sí? Entonces, antes de la curva, yo debo de prever que viene una curva. Segundo, ya está la curva aquí. Tercero, ya pasé la zona de riesgo. Entonces, son 3 momentos en el que se debe de señalar. Primero, cuidado, conductor, viene algo. Segundo, ya lo estás pasando, precaución. Y tercero, ya lo pasaste. Ese es digamos, el proceso natural de un señalamiento.
Entonces, en este caso, lo que dice Mario es muy cierto. Vamos manejando y ni se ven los señalamientos. O está la curva y no alcanzo a ver el siguiente señalamiento. O las marcas en el pavimento están marcadas de manera errónea o al revés. Sí hemos observado esas situaciones y provocan accidentes en situaciones a veces fatales. Eso lo vamos a determinar, lo vamos a checar, porque un señalamiento tiene una distancia a donde se debe de colocar. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte es muy clara, mencionándonos dónde se deben de colocar los señalamientos, de qué tipo, y si es necesario colocar dos, no saturar, pero sí siempre ir guiando al conductor, irlo guiando para evitar accidentes. ¿Ok? Bien. Veamos lo siguiente, por favor. Ya tiene que ver con un poquito más adentrarnos al tema. Entonces, en nuestro texto nos empiezan a hablar del conductor en el tema 4.4, en donde nos establecen y nos mencionan que el vehículo llega a ser un arma, ¿sí? Un arma para las personas, tanto para el conductor como para el peatón y para la infraestructura. El vehículo debe de estar bien alineado, mecánicamente bien en su mantenimiento. El conductor debe de estar sano en la medida de lo posible, y eso en la medida de lo posible, porque hay situaciones donde el conductor va manejando y si ha sucedido de repente y le da un infarto al señor, o un coma diabético, o ya no ve bien la señora, el señor, y va manejando, ya no debería de manejar en esas condiciones y se atreve a hacerlo y provoca accidentes. De eso habla este texto que te estoy mostrando. ¿Ok? Estoy en la página 69 de nuestro libro. Dice ahí que necesitas hacer como conductor pues una revisión de la vista, porque hay problemas en la vista, como puede ser el daltonismo, astigmatismo, estrabismo, etcétera. Entonces, pues hay que usar los aditamentos correctos para poder tomar el volante, porque no solo es mi vida. Dentro de la conducción, pues estoy poniendo la vida de las demás personas, ¿verdad? Las reacciones, algo muy importante. Ahorita nos mencionaban algo en el video. La reacción es algo importante en el conductor, y una persona puede conducir y reaccionar de manera muy rápida, de 0.1 hasta 3 segundos. En total, en esta parte dice un conductor que llega a una esquina para saber únicamente si puede pasar y está libre el paso, tarda de 0.1 a 0.3 segundos para voltear a la derecha, para enfocar, para voltear a la izquierda y finalmente enfocar otra vez. En total tardarías 1.2 segundos, 3 segundos hasta 4 segundos para las personas con menor habilidad al conducir, dependiendo, repito, de la edad, de los problemas de la vista, como la miopía, presbicia, astigmatismo, estrabismo. Son defectos comunes de la visión. ¿Ok? El daltonismo, otro de los defectos. ¿Cómo le hacemos con un daltónico y en el semáforo? No hay problema, el semáforo tiene un estándar que es rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Y aquí está lo de la visión de túnel. La visión de túnel, jóvenes, la pregunta que les hacía hace un momento, la visión de túnel es un proceso natural que se da en el conductor al ir manejando. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, se supone que nosotros de manera natural tenemos una visión periférica que varía de 160 a 120 grados. Cuando tú vas manejando, mientras más aumentas tu velocidad, la visión, el ángulo de lo que tú observas se va cerrando. Eso es a lo que llamamos visión de túnel. ¿Estamos de acuerdo?
Ya estás tomando nota y también estás viendo la página para que le vuelvas a dar una lectura. Eso es la visión de túnel. El cono de visión que tiene el conductor al acelerar. Se dice que mientras más aceleramos, perdemos detalles laterales. No podemos ver lo que está a los lados. Podemos ir con un copiloto y la persona nos puede decir, ¿ya viste esto? Pues no lo vio porque va demasiado rápido y la persona, quien va manejando, el conductor, fija la vista al centro y cada vez más lejos. Dependiendo de la velocidad, si tú vas a 90 kilómetros por hora, la vista la fijas a 500 metros. Aumentas más de 100 kilómetros por hora, tu vista se fija a 1 kilómetro. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy perdiendo detalles laterales. Se forma en mi visión, aunque yo esté muy bien de la vista, sí, se forma la visión de túnel. Algo un tanto peligroso. Por eso nos hacen mucho hincapié, respete los señalamientos de control de velocidad. Si la vialidad está hecha para 80 kilómetros por hora y yo voy a 160 kilómetros, pues ahí no te salva nada, ¿verdad? Si ocurre algún accidente. Nos hablan de que tienes que hacerte una revisión de la vista, los niveles óptimos, y tomamos nota, por favor, lo siguiente, reacciones físicas y psicológicas en el conductor. Como siguiente tema, reacciones físicas y psicológicas en el conductor. Existen dos tipos de reacciones en un individuo. Pueden ser las físicas o condicionadas y las psicológicas. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario, jóvenes? Maestro, Fernanda. le comento que si nos vamos a conectar con el mismo link. No te alcanzo a escuchar muy bien, Fernanda. Te comento que si nos... Fernanda, por favor. La escuchamos, compañera. Fernanda, adelante. A ver, ¿ya me escucha? Ahí te escuchamos, adelante. Perdón. Le comento que si nos vamos a conectar con el mismo link porque acaba en 4 minutos. Ok, no, hay otro link, permítame, se los publico, de todas maneras ya lo conocen. Ustedes ya lo conocen y mi coordinador del WhatsApp ya también lo conoce. Permítame de todas maneras publicárselo. Gracias por avisar, por cierto. Está en el chat el siguiente link para podernos conectar. Ya nada más serían unos minutitos, pensé que me iba a dar tiempo. Vámonos al siguiente link, por favor, todos. Una disculpa por los inconvenientes, gracias por atender. Entonces estábamos en lo de la visión de túnel. Ya puedes contestar de esta manera qué es la visión de túnel, en qué consiste y por qué se da. ¿Estamos de acuerdo? Permítame. Listo, ahí lo tenemos. Entonces estamos en cuanto a las reacciones físicas y psicológicas de un conductor, de un individuo cualquiera. Una reacción física o condicionada es una reacción que tiene que ver con la habilidad del conductor. Es una reacción condicionada. ¿Qué significa eso?
Haz de cuenta que todos los días tú sales de tu trabajo, tomas tu automóvil y siempre ocupas la misma ruta. Con el tiempo se te va a desarrollar una habilidad, un hábito en el manejo, pero por esa vía nada más, por esa ruta. De tal manera que tú cuando vas manejando puedes inclusive intuir en qué momento va a cambiar el semáforo, donde no hay que dar vuelta a la izquierda, donde puedes acelerar un poquito, donde debes de tener mayor precaución, etcétera. Esa se convierte en una reacción física o condicionada y tiene que ver, repito, con la habilidad del conductor. Se desarrolla una habilidad, un hábito. Ahí lo estamos viendo en pantalla, que es de lo que nos habla este espacio, este texto. ¿Ok? Ese es el primer tipo de reacción que tiene un conductor. El otro tipo de reacción es la reacción psicológica. Es un proceso intelectual que culmina en un juicio. Se trata, como veíamos al inicio, se trata de un estímulo que son percibidos y enviados al cerebro. Después de obtener una reacción, se llega a una decisión para actuar. Es decir, aparece un obstáculo en mi camino. Número 1. Número 2, yo lo percibo, me doy cuenta. Segundo, reacciono y mando una señal a mi pie para frenar tal vez, una reacción. ¿Sí? Entonces, estoy tomando una decisión para actuar. O freno, o tomo la salida, o bajo la velocidad. Y esas son reacciones psicológicas. ¿Estamos de acuerdo? Hay que darle una lectura correcta a este espacio, a este texto, para comprender plenamente lo que son las reacciones físicas y psicológicas. ¿Ok? Leamos aquí, dice, se puede imaginar el diagrama de cómo llegan esas emociones, esos estímulos al cerebro a través de órganos sensitivos como el tacto, el oído, la vista, etcétera. Estas reacciones envían un mensaje al cerebro, este tiene que reaccionar mediante un proceso intelectual y tomar una decisión para actuar. Finalmente manda la orden al músculo para que actúe de forma inmediata. Tenemos, tome nota por favor, tenemos un tiempo mínimo de reacción de lo que hablábamos hace un momento. Y leyendo este espacio, el tiempo mínimo de reacción va de 0.25 segundos. Aquí dice hasta 3, es hasta 4 segundos, jóvenes. Dependiendo de la persona, de la edad, de la salud, de la experiencia, etcétera. Repito, esto es importante. El tiempo mínimo de reacción en un conductor va de 0.25 segundos hasta 4 segundos. Es un tiempo que se ha medido, que toma una persona para llegar a un crucero, posiblemente, un ejemplo, voltear a la izquierda, a la derecha, observar el semáforo y acelerar y poder hacer el cruce. Eso es lo que nos menciona esta parte. Existen factores también que modifican las facultades del conductor, del individuo al conducir. Factores como el alcohol. El consumo de alcohol al manejar evidentemente influye en la forma de manejar del conductor, ¿sí? Hay personas que dicen, y es un eslogan que se menciona muy frecuentemente, yo manejo mejor con 2 o 3 copas, y eso no es cierto. El alcohol es un depresor, es una sustancia que nos embota, nos empieza a adormilar. Entonces no puede una persona reaccionar en sus 5 sentidos de manera correcta que con unas copas o alcoholizado. Pero son factores que modifican las facultades del individuo al manejar. El alcohol, ¿cuál creen ustedes que sea otro de los factores? Correcto, otras drogas, la fatiga, correcto, el cansancio, las enfermedades o deficiencias físicas también, lo que mencionábamos de la vista, o las personas que van manejando y ya traen un problema cardíaco,
Me contaba un amigo que iba por el viaducto. El viaducto es usted lo ha de conocer, y para los que no, pues es una vialidad muy importante de la Ciudad de México. Solo tiene 3 carriles y muchas salidas, desniveles, etcétera. Y me contaba que de repente un vehículo se clavó así encima de los otros 2 carriles y provocó un accidente, pues, de consideración. Y dicen, pues, ¿qué pasó con esta persona? ¿Iba a querer matar a alguien? ¿Qué sucedió? Nada, un señor solo, un conductor, le dio un infarto. 6:40 de la tarde, provocó un caos vial tremendo por esa situación. Y sí sucede, no es algo sacado de la fantasía. Sí sucede que las personas van manejando y uno no sabe, y de repente a esa persona ya le dio un infarto. Sucedió con el Metrobús hace como 2 años, 3 años, no me acuerdo en qué estación. El conductor sufrió un accidente vascular y hubo un problema, me parece que en la línea 2 o 1, una de las dos, 1 o 2 del Metrobús, sufrió un accidente vascular, es decir, un infarto ahí al cerebro, y provocó un problema grave. Entonces, las enfermedades que ya los conductores traen, pues también es un peligro para todos. Por eso en algunas compañías se les hace constantemente exámenes médicos, pero no a todos, ni todas las compañías, ni los particulares. ¿Okay? El alcohol, las drogas, el estado emocional, jóvenes, también son factores que modifican la forma de manejar, de conducir. Imagínense la chica que acaba de dejar su novio, su chencho, su chencha, y sale del bar con 2 o 3 copitas y ¡pum!, se va a estampar en algún lado, ¿no? El estado emocional es muy importante. Quien maneja muy enojado, quien maneja muy triste, melancólico, con un problema grave, un familiar acaba de fallecer, sale corriendo con el automóvil, provoca otro accidente a veces. El clima, ya lo hemos mencionado, la época del año, jóvenes, parece que no, pero no es lo mismo manejar en enero que en diciembre, y depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, el centro de la ciudad. Las condiciones del clima, a veces uno va manejando o vas manejando tu motocicleta, tu automóvil, o vas en el transporte público y van jugando carreritas y pues se supone que no pasa nada, las condiciones del clima son favorables, pero resulta que en el pavimento había aceite, había arena, por algún motivo. ¿En qué se convierte eso? En una pista de patinaje para los neumáticos. Entonces, cuando se hace un peritaje, ¿por qué derrapó tan feo el vehículo si las llantas del mismo pues están nuevas, ¿no? Pues había arena, había aceite, no se sabe, ¿no? La altura del nivel del mar también influye, sobre todo en el motor, quienes lo saben. No es lo mismo manejar a la altura del mar que en lugares más altos. El motor revoluciona diferente. El cambio del clima, del día a la noche y viceversa, también es un factor que influye en cómo conducen las personas. Habrás escuchado personas que dicen que no les gusta manejar de noche, o hay personas que dicen, no, yo manejo mejor en la madrugada, y así, de ese tipo. Entonces, aquí tiene usted algunos de los factores, podría haber otros, pero estos son de los más relevantes, factores que pueden modificar las facultades de un conductor al manejar. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario, aporte, jóvenes? Bien. Pasamos al siguiente tema, distancia para detener, el tema central y esencial de este capítulo, distancia para detener un vehículo. Es importante que tome nota de esto, por favor. La distancia total para detener un vehículo se llama también distancia de parada, denotada como DP, y depende de los 3 tiempos que mencionamos al inicio: percepción, reacción y frenado. ¿Ok? Esta es la fórmula inicial: DP igual a DP más DR más DF. Esto nos da la percepción con la reacción, es englobada, es la distancia de percepción-reacción. ¿Ok?
¿Ok? ¿Ya tomó nota? Bien. Esta distancia de percepción-reacción se da a través de un proceso llamado PIEP. Es la percepción, la intelección, la emoción y la volición. ¿Ok? La percepción, ¿me ayudas, por favor, compañero García Núñez? Gracias. Su sensación visual o puede ser auditiva. Yo a lo mejor no veo, pero escucho el claxon de un vehículo que está obstaculizando el carril, por ejemplo, que viene en sentido lateral. Entonces yo estoy percibiendo a través de mis sentidos la situación. Intelección. Entiendo y concibo que algo está pasando. Entiendo la situación. Es el tiempo que requiero para comparar y registrar las nuevas sensaciones. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, yo comprendo rápidamente o un poco más lento, dependiendo de la persona y la experiencia, concibo que algo está pasando y entiendo la situación. El semáforo ya cambió a rojo. La emoción, agitación del ánimo, producto de la percepción y el entendimiento. Durante este tiempo, el conductor utiliza el juicio y la experiencia para tomar una actitud y una decisión. Ok, ya la entendí. Ahora la emoción me hace comparar la experiencia que yo he tenido al manejar y tomo una decisión. ¿Me paso el alto o me detengo? Volición es el acto con el cual determina hacer algo. Es el tiempo necesario para llevar a la acción esa decisión que se tomó. ¿Ok? Y este gráfico es importante porque nos determina, valga la redundancia, gráficamente cómo se da la distancia para detener un vehículo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, maestro. Esta es la parte teórica. Esta es la parte de explicar los términos, entenderlos, al observar, leer el libro y ver el video. Todo esto es la parte teórica. ¿Ok? Por hoy le vamos a dejar ahí. En la siguiente sesión voy a necesitar que tenga su calculadora a mano. Vamos a hacer algunos problemas con las fórmulas que les vamos a indicar de distancia de parada. Algunos están ahí en el libro, son similares, puede irlos avanzando si usted gusta. ¿Ok? Por el día de hoy y por esta sesión le vamos a dejar ahí, si me lo permiten, porque tengo una reunión en un momento y nos veríamos en la siguiente. Déjenme pasar lista, jóvenes. Profe, una pregunta. ¿Mañana Claro vamos que a sí. tener clase? Mañana tenemos clase. ¿Mañana es qué? Viernes. Mañana es viernes. No lo sé, estoy planeando. Lo que pasa es que planeo casi de un día para otro, de acuerdo a las actividades y el avance que se tiene. Lo que sí les quiero mencionar, disculpa por no darte una respuesta, pero si vamos a tener sesión, yo les mando la invitación. Una disculpa. Lo que sí les puedo asegurar es que va a aparecer ya las siguientes actividades del segundo parcial en Classroom. Los materiales de apoyo, como este video que les mostré, también va a aparecer ahí para que esté disponible para ustedes, lo pueden ver cuando gusten. Eso sí se los puedo asegurar. Lo de la sesión, permítame un momento, el día de mañana les enviaré yo la invitación y si nos veríamos en la siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Permítame pasar. Sí, maestro. Gracias, Sí, Fernanda. profesor, gracias. Gracias. Bien. Ok, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Aporte? Mi monitora del WhatsApp, coordinador, ¿quiénes son? Perdón. Soy yo y Valeria, profe. Ana y Valeria.
¿Alguna duda, algo con respecto en el WhatsApp que se me haya escapado y que no he revisado, tal vez, o todo bien? No, me parece que no, profe. Muy bien. Gracias. Nada más recuérdame, Ana, por favor, en la siguiente sesión colocarles la forma de evaluar para el segundo parcial. Ok, profesor, así será. Muchas gracias. Eso sería todo, muchachos. Les agradezco mucho el favor de su atención. Denle una revisada a todo lo que platicamos, lo que vimos ahorita, lo que tomó de nota en su cuaderno, las páginas de su libro de Cali Mayor y el día de mañana tendrá este video ahí en Classroom y aparece la siguiente actividad, ya va a decir segundo parcial. Que tenga usted una excelente noche. Nos vemos la siguiente.